Vamos a continuar con la epístola a los Romanos. Estamos viendo las acusaciones de Pablo, sus argumentos, y nos quedamos en la 9ª, ¿verdad? Acusación. Que es que por naturaleza el hombre o la humanidad es venenosa. Uy. Versículo 13, en la última parte del texto, dice: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Wow, veneno de áspide hay debajo de sus labios. ¿Se han fijado cómo, todos han visto una serpiente, cómo esconde sus colmillos, no? Y cuando tira la mordida, los saca así bien tremendo, y luego están como escondidos, los saca, abre el hocico y tira la mordida y clava, ¿sí? Y entonces inyecta el veneno. Fíjense la frase que está utilizando Pablo: veneno de serpiente. Y allá vemos a la hermana serpiente, con ustedes a la hermana serpiente. Y al hermano alacrán. Pero, fíjate, todo lo que dicen es como la mordida de serpiente. Está así, y de pronto, cuando menos te lo esperas, sueltan el latigazo en su cuerpo, sacan los colmillos y te inyectan el veneno. Hay una historia que leí hace un tiempo de un hombre que andaba en el bosque y encontró una serpiente pequeñita de cascabel y dijo: pues la voy a tener ahí de mascota. Entonces la llevó a su casa, la capturó y la llevó a su casa, y ahí estaba, lo tenía en su recipiente, y ahí le daba de comer y todo, le daba ratoncitos. Entonces un día que se le escapa y dijo: pues ya se fue, porque la buscó y no estaba. Y estaba pequeñita, y pasaron como 6 meses, y en una ocasión él se le tiró algo, una pluma, no sé qué, atrás del sillón. Entonces él lo mueve y mete la mano y siente. Y cuando saca la mano venía la serpiente colgada de él, y rápido al hospital, ¿no? Fíjate cómo se esconden. Trae muy escondido dentro en su naturaleza todo ese veneno. Hay gente mala, la verdad. Pero fíjense cómo va desarrollando veneno ahí en su boca, ¿sí? Su garganta. Es como una serpiente que te inyecta, dice, ese veneno. Este hombre pretendió domar a un animal salvaje, pero es imposible. Se puede hacer se puede domar en cierto nivel a un animal salvaje. Ustedes han visto los circos en la televisión, pero también se ha visto que de pronto le sale su naturaleza, ¿no es cierto? Y esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza humana, pecadora, es imposible de domesticar. No se puede. Esa tiene que ser, el hombre muerto, el hombre de pecado tiene que ser muerto, sepultado, la carne tiene que ser crucificada, ahora en el caso de los cristianos, ¿verdad? Entonces, así está el asunto. La número 10, la acusación número 10. Por naturaleza, el hombre tiene su boca llena de maldición. Es un maldiciente. Por naturaleza el hombre es un maldiciente. ¿Sí? Versículo 14 dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Yo quiero que ustedes noten primero en los versículos 10 al 11, cómo habla de que todos son malos por naturaleza, pero en el versículo 13 y 14 habla de lo que sale de su boca. ¿Se fijan? Que es la evidencia más palpable de que el hombre está caído. O en el caso de un cristiano, es la condición espiritual en la que está, por lo que habla. ¿Sí? Entonces dice el versículo 14: su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí la palabra maldición, bueno, déjame leerle el Salmo 10, versículo 7, que es de donde toma Pablo
Fíjense, todo lo que hizo Pablo de estos versículos los tomó del Antiguo Testamento, mayormente de los Salmos. El Salmo 10, versículo 7, dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Fíjense qué tremendo. Maldición, boca llena de maldición. Aquí la palabra maldición es la palabra griega ara, así como suena, A-R-A, ara, que significa desear lo peor a alguien. Desear lo peor a alguien. Pero el texto habla, o la palabra habla de una expresión pública, de algo que es evidente, ¿no? Ojalá y se la traguen los lobos en el bosque. O sea, ojalá y no, hombre, que le caiga un rayo. O sea, esa gente que siempre está maldiciendo, ¿sí? Que es un deseo de que a alguien le pase lo peor. Ahora, ¿ustedes creen que un cristiano nacido de nuevo puede albergar una cosa así? Sí, sí puede, pero no debe, porque su naturaleza tiene que sobreponerse a la naturaleza carnal, ¿sí? A la ley del pecado que está en los miembros. Entonces, dice, maldición es desear lo peor a alguien, es una expresión pública, o sea, es decir, que siempre gente está maldiciendo, siempre está maldiciendo. Nada que ver con el asunto ese de la confesión positiva, ¿no? O negativa, no está hablando de eso, ¿eh? Y amargura viene del griego pikria, P-I latina K-R-I latina A, pikria. Y amargura aquí significa veneno. Fíjense. Veneno. ¿Qué dice en Hebreos? Que no dejando que brote ninguna raíz de amargura, por la cual muchos serán, ¿qué? Contaminados. Amargura, veneno. Fíjate, la amargura es un veneno que tú te tomas queriendo que se muera el otro. O sea, tú te amargas, es que me hizo, y tú te amargas. Entonces, ¿quién es el que se toma el veneno de amargura? El amargado. Y te tomas tú el veneno queriendo que se muera el otro. Pues no, te mueres tú. ¿Sí? Pero en este caso, fíjate, habla de que ellos inyectan su veneno. ¿Sí? O sea, por lo que hablan. Y también, fíjate, en el caso de un cristiano, tú te das cuenta quién está amargado, resentido, por lo que habla. Habla con amargura. Es bien fácil darse cuenta, fíjate. No necesitas ser muy experto espiritual para darte cuenta. Salmo 64, versículo 2 al 4. Salmo 64, 2 al 4 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos. ¿Por qué oraba así David? Él sí estaba más trucha que nosotros, ¿eh? Nosotros decimos, aleluya, todo el mundo es bueno. Oyes hablar a alguien de Dios y dices, ese es cristiano. A ver, así bien inocentotes, ¿no? Oyes al diablo hablar de Dios y dices, ay hermano, usted es cristiano, ¿verdad? Y luego te dice, sí, esta es re buena gente. Gloria a Dios por esos. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Escóndeme. Que afilan como espada su lengua. Oigan, ¿se acuerdan de la clase, de los que ya tomaron la clase de historia de la iglesia? De todo como que yo les dije, ¿cuántos? Y que empiece la reforma. Y yo les dije, ¿están dispuestos a la hoguera? Y todos, sí, no, nomás que pues ahora no hay hoguera. ¿Se acuerdan que yo les dije? Pero va a haber lenguas afiladas. Pues ya empezó. Acabo de recibir un correo. Ay, hermano. No, si pudiera ese tipo que se dice apóstol, me quemaba en la hoguera. Usted está pervirtiendo al
cuerpo de Cristo. Usted es un pervertidor, engañoso, mentiroso, frustrado y envidioso. Ay, fíjense quién está enfrente de ustedes. ¿No se han dado cuenta? ¡Qué tremendo, hermanos! No, miren, si se los leo el correo, no la creen. Ayer se lo leí. No sean morbosos. Híjole, no le puse aquí. Bueno. No, basta con que yo se los diga. No les voy a echar mentiras, obviamente, ¿no? No es mi estilo. Y no es mi naturaleza tampoco. Pero, hermano, si yo les leyera el correo, hermano. Ayer le dije a mi esposa, ven, siéntate. ¿Qué? Te voy a leer lo que acaba de entrar, un correo de un apóstol. Y lo empecé a leer y... No, fíjense, decía, ¿sabías, pastor, que todas tus ovejas te odian? Ay. Ahora sí que como mandibulín, nadie me quiere. Hijo, no, qué tremendo. Que ustedes no me aman. Fíjense que aunque no me amaran, como Él me amó y me ama, pues no me altera mis emociones, ni... O sea, además como son una bola de inútiles, menos me importa. Menos no. Ay, hermano, no. Qué tremendos son los áspides. Fíjense, dice, y ya supe, dice el apostolín. No, es que ahorita cualquier mono es apóstol, ¿no? ¿Quién sabe qué rollo con él? Y si ya me enteré que usted desde el púlpito le dice a la gente que no vaya a los eventos que se organizan en la ciudad. Y ustedes son testigos. ¿Alguna vez, una sola vez les he dicho que no vayan? Y que usted está en contra de que no... Ay, pues, digo, no sé si se han fijado que tenemos años y años orando por un pastor en cada reunión. ¿Se han fijado? Por los buenos y por los malos y por todos. Entonces, tú dices, híjole, qué tremendo. No, pero grueso. Mira, están afilando, ¿cómo dice aquí el Salmo? Que afilan como espada su lengua. Usted, me dice, está deteniendo el crecimiento del cristianismo. Híjole. Vieran que no pude dormir anoche. Estuve tan preocupado. ¿Se ven las ojeras que traigo? Ay. No, pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que dice se los voy a decir. Que dice el correo, dice, y ya hablé con la mujer que adulteró con usted. Cuando lee eso mi esposa, dice, ¿sabes qué? Ese señor ya se metió en problemas. No, hermanos. Cuando yo les he contado cuando me fui a Argentina, ¿verdad? Que un pastor, una señora cuando regresamos, una señora de la congregación, se me acerca y me dice, pastor, dígame que no es cierto, dígame que no es cierto. ¿Que no es cierto qué? Que usted se fue a Argentina porque su esposa lo engañó y quedó embarazada y se fue para tapar el pecado de ella. Y le digo, mire el pecado de ella, tiene toda mi cara. Le digo, ay, hermana, no, por supuesto que no, ¿cómo cree? Y luego le digo, ¿quién le dijo? Un pastor. Le dije, bueno, perdónenlo. Y así como, o sea, yo no me doy por ofendido. ¿Saben por qué? Porque no es cierto. Y aunque fuera cierto, fíjense, ¿qué onda? No es cierto. O sea, yo no me doy por ofendido porque he decidido ser un hombre libre.
Ni tampoco estoy ofendido por el apostolín ¿no? No estoy ofendido porque evidentemente que tiene una mala información. Inclusive yo le respondí en el correo y le invité a que viniera. Dije, yo le pago su pasaje, hermano. Y yo le dije, me intriga saber cómo usted vino y le preguntó a 5,000 personas si me amaban o no. ¿Cómo le hizo? O sea, yo estoy intrigado para, pues, no sé, a lo mejor son las encuestas de los presidenciables. ¿Verdad? No sé cómo le harán, ¿no? Yo le dije, no, pues yo, mire, si yo he hecho eso que usted dice, yo le suelto mi púlpito para que venga y me reprenda enfrente de todos. No háganlo, que usted está reprendido, pastor, por andarles prohibiendo. Entonces, no va a aceptar la invitación. ¿Y cómo me gustaría que la aceptara? Incluso yo le dije, yo le pago su pasaje, hermano. O sea que nos juntamos una ofrendita aquí. Porque viene de Estados Unidos, ¿no? Pues, la verdad, mira, yo no quise ser ofensivo con él, ni mucho menos. Yo le contesté, mire, con todo respeto, pero él, no, y allí no, dijo una de cosas impresionantes. Pero ¿qué dice aquí? Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para saetear escondidas al íntegro, porque no me dice de dónde es. Puso un nombre bien raro. Un nombre muy raro, que tú dices, ay, no será uno de esos que nomás quieren tirar ahí en oculto y de repente los asaetean y no temen. Ay, así está la cosa. Pero no, hermanos, nosotros nos va bien, ¿no? A John Hus sí y a otros sí los quemaron vivos. A nosotros no. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que iba a llegar? Porque cada uno protege a los que son de su naturaleza. Eso es obvio. ¿Verdad? Los leones protegen y defienden a sus cachorros. Los elefantes a los elefantes. Los homosexuales a los homosexuales. Los pastores corruptos a los pastores corruptos. Se juntan y ellos hacen su bolita, ¿verdad? Entonces, bueno, cada quien que se define claramente por lo que dice. ¿Se fijan cómo aún? Entonces, fíjense, ayer leí no la historia, sino una parte de un misionero que se fue a la India, no recuerdo su nombre ahorita, pero este hombre, él tuvo 2 maestrías, era un hombre muy culto, con mucho futuro, empezó a ganar mucho dinero, pero él era cristiano, empezó a sentir el llamado, y entonces él decidió obedecer el llamado de Dios y se fue de misionero a la India. Y cuando él zarpó en el barco que lo llevó a la India, dijo, oró, lo oyeron que oró, iba así en la cubierta del barco y dijo, Señor, consume mi vida como se consume una antorcha, para gloria tuya, dijo. Yo voy a ir a dar mi vida por toda esa gente. Y era un hombre tan íntegro, o sea, tan celoso. Yo quisiera ser como ese tipo. Que dice esa parte de su historia, que llegó a ese lugar, que no recuerdo el nombre, y que él vivió en un templo abandonado que había sido un templo pagano. Ahí se metió a vivir porque no llevaba dinero, no llevaba nada, nadie lo apoyó ni nada. Entonces dice que un día, pues la gente lo empezó a conocer y como era un hombre muy derecho, todo, decían, ay, el cristiano. Entonces un día un musulmán, un hindú, fue con él a platicar y estaban platicando, ¿no? Y luego en eso llega un musulmán y le dice al cristiano, ¿sabes qué? En el tiempo de las cruzadas, dice, los soldados de Mahoma mataron tantos cristianos que Cristo fue y se postró a los pies de Mahoma para decirle, detén la masacre de mis hijos. Fíjate, entonces, ¿saben qué hizo el cristiano? Dicen que se levantó. Era muy templado el hombre, pero se levantó, porque estaban sentados allí en el piso.
se levanta y le dice al musulmán, ¿qué le molestó? Dice, mira, di todo lo que quieras, pero de Cristo no digas nada. Dice, no te voy a golpear, ni voy, porque yo no soy de esa calaña, ni soy así. Pero me ha enfurecido sobremanera lo que tú has dicho del Evangelio y de Cristo. Y hay pastores que pueden decir lo que sea. Y ese apostolillo que me mandó su cartilla es de esos. Ese, mira, puedes decirle a Cristo lo que... Pero no le toques a sus ídolos cantantes, porque esa es la razón de su carta. No le toques a sus ídolos, porque así te va. Mira, de Cristo di lo que quieras, de la Biblia di lo que... Pero de mis cantantes favoritos no digas nada. Así está la cosa, hermanos. Así es que, pues, como dijo Jesús, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Si a mí me dieron ya la primera, a ustedes les van a dar la segunda. Así es que prepárense. Pero fíjense qué interesante, hermanos. Yo estaba preparando la clase ayer en la mañana, allí en mi oficina. Estaba justo en esos versículos que estamos tocando de la garganta. Y el Señor me habló claramente, me dice, Chuy, viene el primer ataque. Una serpiente va a tratar de inyectar veneno. Y yo dije, bueno, está bien. Y luego termino de hacer mi clase, voy a la oficina y checo allí el correo y ahí estaba. Yo terminé, ustedes estaban en la clase, eran las 12:55 cuando entró el correo, fíjense. Pero qué interesante, Dios me avisó, fíjense. Pero me dijeron algunos, ¿no? Oye, ¿qué sientes? No, la verdad, nada. No, yo me siento bendecido por el hecho de que no me va a quemar vivo. No, pues que digan todo lo que quieran. Una cosa es que te ataquen, te digan que tú eres el anticristo y que tú eres lo que sea, y otra cosa es que te lo comprueben. Eso, ya si te sacan las pruebas, entonces ya. Ahí ya si teme, dice Pedro, ¿verdad? Si alguno padece como cristiano, dice, glorifique a Dios. Si alguno padece como homicida, ladrón o mentiroso, se la ganó. Pero si alguno padece por causa del Evangelio, de la defensa de la verdad, dice, glorifique a Dios. Entonces, pues bueno, yo le doy gracias a Dios y yo voy a seguir, yo no me voy a quedar callado. ¿Ustedes también? No se queden callados. Pero va a haber ataques, algunos los va a atacar su abuelita, otros, qué sé yo, pero los van a atacar. Si todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. Eso es clarísimo en la Biblia. Si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. Porque los religiosos, jamás los religiosos, aceptarán el Evangelio de la fe. Jamás. Y hay muchos idólatras metidos en el cristianismo, que defienden más a sus ídolos que a Dios. Qué triste, ¿no? Pero así están las cosas. Seguimos entonces con la 11. La acusación número 11. Todos los seres humanos son homicidas. Ay, híjole. O tienen la tendencia homicida. Versículo 15. Por naturaleza, Romanos 3:15. Por naturaleza, tendemos si no, fíjense, a matar. Si no, físicamente, sí de otras maneras. Vamos a explicarlo. Romanos, versículo 15, 3:15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Tendencia homicida. Si hacemos un repaso así rápidamente acerca de las guerras en la historia de la humanidad, ¿cuántas guerras? No, es interminable. Fíjense, los animales más salvajes no matan solo por matar. No hay uno solo que mate solo por matar. Hay algunas excepciones como los perros esos, Bull Terriers, ¿cómo se llaman esos? De esos de pelea. Pero los animales salvajes, así en su hábitat natural y todo eso, ellos no matan solo por matar. Ellos matan para saciar su hambre, nada más. Y luego por ejemplo, un león mata a una gacela de 60 kilos, se come 40 y los demás lo esconde, ¿se fijan? Y cuando le da hambre va y se la come, la mete en su refri y después cuando le da hambre va y se lo come. O sea, no mata por matar, no.
Pero el ser humano mata para saciar su hambre de avaricia, de egoísmo, de venganza. ¿No es cierto? Fíjense, leí por ahí una estadística que estoy ahora insertando aquí, que en Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, ha muerto más gente en los últimos 100 años por asesinatos. En los últimos 100 años ha muerto más gente por asesinatos que los muertos en las guerras que ha tenido Estados Unidos en las mundiales. O sea, han sido millones. Rebasa con mucho. Y fíjense cómo la gente se asusta por la guerra, pero no ponen atención a ese rasgo ya dentro del país. Aquí en México las ejecuciones rebasan los muertos en accidentes. Michoacán, ¿cuántos lleva? Ciudad Juárez, Jalisco. O sea, no, es que es impresionante. ¿Cuántos muertos hubo en Semana Santa ahora? 300, ¿alguien se acuerda? 300 y pico, 380. Bueno, todo el mundo, hay una de muertitos. Bueno, ¿cuántos ejecutados van de enero a la fecha en la República? ¿Cuántos asesinos? Nada más del narco. Sin contar todos los asesinatos. Aquí en Jalisco hay diario asesinatos en todo el estado. Entonces, es una tendencia. Ahora tú dices, no, pues yo nunca he matado. Pero con tus pensamientos, ¿se acuerdan que Jesús dijo que el que odia es un homicida? ¿Cuántas veces no, de pronto, aún ya como cristianos vamos involucrados? ¡Ay! Vieja lagartija. Ojalá y empiezas a decir, no hombre, yo si tuviera ahorita un palo le daba en la cabeza. Y de pronto reaccionas y dices, ay Señor, perdóname. ¿Qué es eso? Es la ley. ¿A poco no les dan a veces estrangular a alguien? No le dan ganas. ¿Verdad que sí? Así que dicen, no, te lo mato. Y ya después, como tú eres cristiano, empieza la lucha, ¿no? De tu carne con el espíritu, y dice, no, pero ¿cómo? No, ay Señor, perdóname Señor. Dices, perdóname Señor, no, y empiezas a bendecirlo, no Señor, yo bendije a este Señor, dije, ay no, pues ni me conoce, ¿cómo se pone a decir cosas? Nomás de oídas. Entonces yo dije, no, pues yo lo perdono, y le puse allí, no, mira hermano, la verdad yo no ni te hablé, yo no le hablé ofensivo, ni con resentimiento. Yo le pude haber puesto ahí apostolín balín y un montón ahí de principios que él violó, pero me pondría a su altura. ¿Me entiendes? Entonces, pues no es para tanto, imagínate. Pues, ni lo conozco siquiera, ni él me conoce. Entonces, no. Entonces comienzas a bendecirlo. Luchas al principio, pero luego como ya tienes una nueva naturaleza, dices, no, bendícelo Señor, ¿verdad? ¿Verdad que así le hacen? ¿Así le hacemos? Sí, pues eso es lo que debemos de hacer, exactamente. Entonces, esa tendencia homicida, ¿qué me dicen de Hitler y los 6 millones de judíos que mató? O sea, qué matanzas tan horripilantes. Oye, a ver, ¿eso de dónde sale? Dijo Jesús, del corazón. Salen los homicidios, fíjate nomás. No, hombre, San Pablo está dando con todo a los humanos. La acusación número 12. Todos son por naturaleza destructivos. Destructivos, pero vamos a ver en qué sentido, dice el texto griego. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura. Esta palabra quebranto, la palabra griega que tradujo quebranto, significa romper algo en pedazos. Pero escuchen, no solo algo material, sino también habla de las personas. ¿Han visto esos violentos que todo destruyen? O sea, que
todo destruyen, todo. Entonces, ese quebranto se refiere a eso, a romper algo en pedazos, pero el texto implica también una destrucción moral. Por ejemplo, la violencia doméstica. ¿Se fijan cómo se ha multiplicado en estos últimos años? Que creo que existe hasta una fiscalía especial de la violencia intrafamiliar, le llaman. La violencia doméstica, es decir, que se da el abuso de la fuerza física por parte del padre y a veces de la madre hacia los hijos o entre ellos. Entonces, se refiere a esos, fíjate. Pero la palabra desventura, dice quebranto, y desventura hay en sus caminos. O sea, todo lo que ellos van pisando, a donde ellos se paran, es pura violencia de todo tipo, moral, física. Es terrible. Pero desventura habla de daño provocado por lo que hicieron. Desventura. Daño provocado por lo que hicieron. En otras palabras, daño provocado por el pecado. Por ejemplo, una infidelidad, un adulterio. ¿Cuánto daño causa un adulterio y un posterior divorcio? Fíjate, no solo daña a los cónyuges, fíjate cómo se va la cadena, a los papás de ambos, a los hijos de ambos, a los tíos de ambos, a los primos, a los compadres, a los amigos, a los familiares que están indocumentados. Fíjense hasta dónde se va. A los maestros en la escuela, porque los niños ya no fueron. A los amiguitos de los niños. Oye, no, es que mi papá se fue con otra. Fíjate, desventura causa. Y así está yendo el mundo, ¿no es cierto? El alcoholismo es otro. Dicen que es una enfermedad, pero sabemos que pues, el hombre siempre tratando de evadir su... Estoy enfermo. No, pues, nadie se va a ir al infierno por enfermedad. ¿Verdad que no? Nadie se va al infierno por enfermedad. Sin embargo, bueno, ustedes saben, para callar la conciencia y la culpabilidad, pues hay que inventar términos, ¿no? Y todo esto causa desventura, consecuencias por los actos, por el quebranto. ¿Quebranto de qué también? De las leyes de Dios, de los principios de Dios, de las leyes naturales inclusive. Un sinfín de cosas. La acusación número 13. Por naturaleza, el ser humano no tiene paz. Por naturaleza. No tiene paz. Todos buscan la paz, ¿no es cierto? Mira, hasta hay organizaciones por la paz. Pero pocos la tienen. Todos la buscan, la anhelan, pero muy poquitos la tienen. Les voy a leer Jeremías 6, versículo 14. Jeremías 6, 14. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y así dice, fíjense, como dicen los políticos, ¿no? Si usted vota por mí, yo armaré un cuerpo de seguridad para traer la paz a la sociedad. Le llaman paz a que no haya violencia y todo. Y bueno, puede haber cierto nivel de eso, ¿no? Pero ¿esa será la verdadera paz? ¿Cuánta gente en países con un buen nivel de civilidad, hay otros más incivilizados, que tienen buena policía, no hay muchos delitos, pero no tienen paz interna? Que es a fin de cuentas es la más importante, ¿no? Todos buscan paz, pero muy pocos tienen la paz. Conclusión de las acusaciones de Pablo. ¿Quién es el que cava la tumba del hombre? El pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que roba las virtudes de un hombre? El pecado.
¿Quién es el hechicero que engaña el alma humana? El pecado. ¿Se fijan? ¿Quién arrebata los mejores años de la juventud? El pecado. ¿Qué rompe el corazón de una esposa? ¿Qué arrastra de los cabellos a la tumba? ¿Qué convierte a una doncella hermosa en una prostituta? ¿Ven? ¿Qué saca a los niños de sus hogares? ¿Qué los expulsa? Y fíjense, todo va de acuerdo con el contexto de Romanos 3. Quebranto, desventura, ahí en su camino. ¿Qué convierte a una madre en asesina matando a su hijo en su vientre? O sea, ¿qué la convierte en asesina a una madre? El pecado. ¿Qué endurece el corazón de los hombres? El pecado. Pero fíjense, en Romanos 3:18, la razón, el porqué de todo esto, ¿cuál es? Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 36, versículo 1. Déjeme leérselo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 36, 1. Se lo leo. Dice así. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. Al no haber temor de Dios, pues no le importa a Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿Es miedo? Mira, el temor de Dios es la conciencia que tiene una persona de que Dios está ahí mirándote. Ese es temor de Dios. Muchos de nosotros ingenuamente, al andar en la carne, obviamente, al andar en la carne, juzgamos según la carne. Y creemos que porque hacemos algo en oculto, nadie supo. Hermanos, ¿quién nos ve? ¿Sabes dónde se prueba tu santidad? Cuando estás solo. Algunos casi se desmayan. Pues ¿qué hacen cuando están solos? Cuando nadie, entre comillas, te ve. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es la conciencia de que Dios está ahí. Es la reverencia, el respeto, la honra que un cristiano le da a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido salvado de todas esas consecuencias, de todo ese pecado. Y ahora hay temor de Dios en su vida. Y el temor de Dios te guardará. El temor de Dios guarda el justo. ¿Y por qué tú no haces lo que otros? No, porque no. Tú sabes que Dios te está viendo. Temor de Dios. Proverbios 16:6. ¿Qué dice? Te lo voy a leer. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová, con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Zafira y Ananías murieron por mentir al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Por qué Dios? A ver, ahí va algo, ahí va. No, bueno, pero ustedes ya están más caladitos, ya no los puedo agarrar tan fácil. No, qué chiste, ya mejor vamos. Antes me divertía más, haciéndoles preguntas capciosas, ya casi no se puede. Pero ahí va, miren. ¿Por qué a veces Dios trae juicio más rápido en algunas ocasiones que en otras? Pues no, que muy picudos. ¿Se acuerdan de Zafira y Ananías? Bueno, si usted lean su Biblia en el versículo 11. Ustedes saben lo que sucedió, ¿no? Que vendieron heredad y luego ya estando ellos allí, dijeron, oye, ¿en cuánto la vendiste? Le pregunta Ananías a Zafira. O Zafira a Ananías le dice, pues en $1,000,000. Oye, es mucha lana, ¿no? Sí, mira, nosotros damos mucho, damos los diezmos y todo, pero pues hay que decir que
en 600,000 y pues nos guardamos 400,000. Órale. Y lo ya, aquí está el precio de lo vendido. Y Pedro lo mira así y dice, y el Espíritu Santo le revela, están mintiendo. Oye, ¿en esto vendiste la propiedad? Dice, sí, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Fíjense qué agudo es el conocimiento de Dios. Y cómo Dios trató con 2 de sus hijos. Se murieron antes de tiempo, por mentirosos. Hermanos, tenemos que tener más temor de Dios, fíjense bien, para hacer lo que hacemos. Y más temor de Dios para decir lo que decimos. Y más temor de Dios para todo. ¿Qué sucedió en el versículo 11? ¿Ya lo tienen? Después de que vino el juicio sobre Zafira y Ananías, que fue inmediato, ¿qué dice al final en el versículo 11? Y vino gran temor sobre la iglesia. ¿Qué era el propósito de Dios? Como queriendo el Señor guardando la santidad de los cristianos. A veces Dios toma cartas en el asunto más rápido, a veces se tarda, y es cuando muchos, ¿o acaso menospreciáis las riquezas de su bondad, benignidad y longanimidad? ¿Qué es el retardar? ¿Se acuerdan? El juicio. Y muchos creen que porque se está tardando, no fue tan malo lo que hicieron. No, hermanos. Porque Dios sigue teniendo esta premisa: no tendrá por inocente el culpable, sea su hijo o no sea su hijo. En el caso de nosotros, ¿cuántas veces violamos la palabra de Dios? Hacemos algo que sabemos que no, y luego como que no pasa nada, y decimos, ay no, pues, y no hay arrepentimiento, y tú dices, ay no, pues no fue tan malo. Además, aquí no hace, a ver, también aquí hace, y empiezas a hacer lo que el hombre no nacido de nuevo, a justificar tu pecado. Pero eso no significa que un día no vendrá el Señor a darte tu disciplina, si eres su hijo. Si no, pues eres un bastardo, y Dios no te disciplina. O hay dos: si no te disciplinas porque no eres su hijo, o te está dando chance porque te arrepientes. Te está dando tiempo para que te pongas a cuentas. ¿Ves? Entonces, no hay temor, no hay temor. El hombre le teme más a una rata, ¿no? A una cucaracha le tiene más temor. Las señoras, mira, levanta sus manos para alabar al Señor y no asienta. Pero nomás ven una cucaracha y se pegan un brinco de alabanza. Y se suben a la mesa y están ahí danzando. Y con las manos levantadas. Le tienen más miedo a una cucaracha, hermanos. Le tienen más miedo a quedarse sin dinero. Le tienen más temor a eso que a Dios. Le tienen más miedo al profeta que a Dios. Mucha gente le tiene más miedo a morirse que a Dios. ¿Por qué muchos tienen temor de morirse inclusive? Pero hay cristianos que tengo miedo. ¿Cómo tienen miedo? Hay muchos que le tienen temor al hombre. Y maldito el hombre
que confía en el hombre. Porque el temor del hombre obstaculiza. O sea, si tú le temes al hombre más que a Dios, te bloquea, te obstaculiza. Hay gente que le tiene temor, más temor al ridículo, al qué dirán. Ay, no, pues si no, hay que a Dios. Hay otros que le temen más al mañana que a Dios. Ay, ¿qué será de mañana? Entonces eso los hace preocuparse por asegurar el mañana. Y no hay temor de Dios. ¿Estamos mal? El veredicto final, ¿cuál es? Todos estamos bajo el juicio de Dios. Versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así estamos todos. Vamos a ponernos en esa posición. Todos bajo el juicio. Ya que por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano, ninguno, incluye al más ilustre, al más ungido, al más sabio, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice más adelante, yo no sabría que mentir es malo si la ley no dijera, no mentirás. Entonces, la ley puso en evidencia mi naturaleza. Porque al decir, no robarás, me di cuenta que era ladrón. Al decir, no mentirás, me di cuenta que era un mentiroso. Pues, no mentirás, y luego me he dado cuenta. Entonces, ¿dónde está el mal? ¿En la ley? No, por eso dice en otra parte, no, la ley es buena. Si se usa legítimamente, dijo Pablo. No, lo malo está en nosotros. Mientras no entendamos que lo malo está en nosotros, en primera instancia, no vamos a crecer ahora ya como cristianos. Entonces, ese es el veredicto. ¿Cuál es? Todos estamos bajo pecado. Pero en Romanos 3, del 21 al 25, yo quería llegar allí porque pues, qué condición tan terrible la del ser humano. ¿Cómo, habla Pablo aquí, cómo ponerse cuentas con Dios? 3:21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, siempre en toda la historia de la humanidad, el hombre ha querido hacer algo para contribuir a su salvación. Siempre. Déjame mencionar nada más 4 ocasiones en la Biblia. El joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pero hablaban de si me voy de rodillas hasta Zapopan, si me pongo a ayunar 40 días, de hacer cosas, ¿sí? En Pentecostés, cuando Pedro da su mensaje aquel, en ese día, dice que todos contritos por la predicación, contristados o convictados por el Espíritu Santo, le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Siempre queriendo hacer algo. ¿Sí? O sea, el hombre siempre queriendo meter su cuchara para obtener su salvación.
Pablo cuando estaba en el suelo, caído. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús? Pues vete, mira, ponte una penca de nopales en la espalda. Siempre queremos hacer algo. Y un cristiano que mientras no entienda la gracia, no entienda la justificación, no entienda la santificación, no entienda la doctrina de la gracia que está aquí en Romanos, por eso es la columna vertebral del cristianismo y de la teología cristiana, la epístola a los romanos. Mientras no la entienda, siempre va a estar queriendo, aunque ya esté salvo, queriendo añadir por sus buenas ondas, por lo bueno, por lo que... No hay nada de bueno en nosotros, hermanos, entendámoslo. Al menos Pablo así lo decía, y Dios estuvo de acuerdo. En mi nueva naturaleza, yo quiero hacer el bien, pero veo otra ley que está en mis miembros que me arrastra. Esa ley está en mis miembros, en mi cuerpo. De eso prediqué el domingo pasado. Entonces, no puedo tocar ahorita ese punto, pero seguimos adelante. Entonces, el otro caso es aquel carcelero. ¿Se acuerdan cuando estaban ahí Pablo y Silas en la cárcel y tembló porque ellos cantaban? Y el carcelero, cuando se soltaron las cadenas de todos, dijo, ¿qué dijo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y si Pablo le hubiera dicho, pues cállate con una lana aquí, mensual, $20, les aseguro que el carcelero los paga. Porque nomás estamos viendo a ver qué hacemos, porque como nos sentimos culpables y nuestra mente no nos alcanza a entender que por nuestras buenas obras nadie será justificado. ¿Cómo que gratis? Dicen otros. Así tan fácil, nomás por fe y ya. Dicen, pues sí, así de fácil. Porque el Señor ya hizo todo. Ninguna religión ni filosofía puede acercarnos a Dios. Déjenme leerles Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Este versículo está fuerte, ¿eh? Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos, dice. ¿Cómo somos? Ay, qué baja autoestima tiene usted. Y todas nuestras justicias, aquí justicias, entiéndense, intentos meramente humanos para alcanzar nuestra salvación, para salvarnos, para agradar a Dios. Y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué son los trapos de inmundicia? Yo escuché en el pasado a predicadores que decían que eran los trapos, las vendas que se envolvían los leprosos en su cuerpo. En aquel tiempo la lepra era incurable y la carne se desgajaba, se desprendía. Entonces ellos se iba deformando todo y consumiéndose. Se amarraban trapos en la cara, en los brazos, en las piernas. Y esas son los trapos de inmundicia. Pero fíjense que no. ¿Saben qué quiere decir el texto hebreo? La palabra hebrea son los trapos, se va a oír fuerte, por si yo les decía, pero es para mayores de 18 años. Son los trapos que usaba una mujer durante su menstruación. Es más fuerte que los trapitos de los leprosos. Porque si hay algo así repugnante es ese tipo de sangre. Y fíjense qué cosa, tiene mucho significado. ¿Dónde viene la vida? En la sangre. ¿Dónde viene todo? En la sangre. ¿Se fijan? Entonces, todas las obras son como la sangre humana. No se pueden salvar. Tenía que ser sangre de Dios, sin mancha, limpia, de un cordero, sin mancha y sin pecado, Cristo Jesús. Fíjate cómo Dios ve todas esas manifestaciones religiosas, filosóficas, psicológicas. ¿Cómo las ve Dios?
como una sangre contaminada, despreciable, que nadie diría, ¡ay, qué bonito trapo! Son de desecho totalmente. Qué versículo, ¿no? Vamos a Romanos. Por eso dice la Biblia que hemos sido justificados no con cosa corruptible, como oro o plata. Hemos sido justificados no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjate nomás. Sangre limpia, sin manchas y contaminación. Por eso decimos que el cristianismo no es religión. Es una búsqueda de Dios al pecador. Nunca el pecador busca a Dios. Siempre busca qué hacer él para encontrar a Dios. ¿No es cierto? Eso es todas las religiones y las filosofías. Buscando su propia autoayuda. Y así dice el Señor, son como trapos de una mujer en menstruación. Duro. Versículo 21. Ay, este versículo da tranquilidad. Fíjense. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Digan todos la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Es aquello que le da a cada quien lo que merece y corresponde, según lo que ha hecho. ¿Sí? Si tú haces el bien, la justicia te alaba, eres un buen ciudadano. Si haces un mal, la justicia demanda castigo, te dice, eres un delincuente. Pero aquí habla, la justicia de Dios se ha manifestado, fíjate. Vamos a leer, yo se los voy a leer para irnos rápido. Gálatas 2:16. ¿Qué es la justicia de Dios? Gálatas 2:16. Ya no es la justicia de los hombres, fíjense, porque esos son como trapos de mujer menstruosa, menstruación. Dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede encontrar, se le puede encontrar libre de culpa, si no es por la fe. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de menstruación. Los intentos del hombre natural caído, malo, corrupto, imagínense. ¿Cuándo lo puede lograr? Jamás. Romanos 4:6. Escríbanle ustedes. Como también David dijo, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. ¡Wow! ¿No les da libertad esto? Gálatas 3, versículo 10 y 11. Se los leo. Gálatas 3, 10 y 11. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y el texto original significa, el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Si ustedes analizan todo el Evangelio,
1:17, ¿qué dice 1:17? Porque en el Evangelio de Romanos la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, toda la vida de un cristiano empezó con fe y terminará con fe. Nada de obras mías. Pero las obras que ahora yo puedo hacer son el fruto de mi salvación. Son la evidencia de mi salvación. Son los frutos de la nueva naturaleza, que ya ha sujetado en buena parte su naturaleza humana, que está con la ley del pecado. De eso les voy a predicar el domingo a los que son de casa de oración. Los que no, pues váyanse al sermón de Juan Diego. No, les podemos proveer de la grabación. ¿Qué más? Vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Fíjense lo que yo estoy hablando en la congregación. Qué impresionante, a mí me impresiona. Yo no tenía contemplado que fuera que fuera a hacer algo tan, o sea, lo mismo con la clase que yo estoy dando, con lo que yo estoy enseñando a la congregación. Pero Dios es sabio. Efesios, ¿qué dije? 2:8. Dice así, 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras de trapos de mujer en menstruación. No. Para que nadie se gloríe. ¿Te imaginas? Los que quieren hacerlo por obras, llegan allí que yo le hice una capilla a San Adrián. Y luego llegan allí, ellos ven una capilla, pero lo que Dios ve es un trapo de una mujer en menstruación. Y quítame eso de enfrente. No, es que yo fui bueno. Yo era el narco de la región, pero hice una capilla. Yo una vez escuché el testimonio de un narcotraficante que dijo que él había construido varios templos, católicos en ese entonces, ¿no? Millones de dólares. Y él creía que ya había encontrado con Dios su paz. No, hombre, pobrecito. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Uno más, Tito 3:5. Escriban, yo se los leo. Tito 3, versículo 5. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, se manifestó la gloria de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué se tuvo que manifestar? ¿Por qué tuvo Dios que proveer todo? Porque nuestra condición humana no daba para más. Corruptos, mentirosos, serpientes, engañosos, de todo. Dijo, no. Entonces, por eso tuvo que ser la justicia de Dios. Y la justicia de Dios gritaba que debía ser castigado el ser humano por violar los principios de Dios. Pero de tal manera nos amó que dijo, no, es que si yo derramo mi ira sobre ellos, pues ¿qué va a ser del hombre? Por eso es que es su justicia de Él, no es la nuestra. Mira, tengan cuidado con esta actitud. Pasan los años, tú empiezas a conocer a Cristo, empiezas a obedecerlo, empiezas a crecer, empiezas a madurar, empiezas a ver la manifestación, dones, llamamiento, unción. Dios te ama.
y empiezas a ver que tú dices, qué tremenda vida es la vida espiritual. Y tengan mucho cuidado de esto. Llega un momento en que Satanás va a tentar esa posición que ahora tienes. Te va a decir, es que en realidad tú no eres tan malo. Y tú comienzas, no, sí, yo creo que por eso a mí Dios me usa. Porque yo creo que por eso Dios se fijó en mí. Porque yo no soy tan malo, yo siempre ayudar así, trapito de inmundicia. ¿Cómo no? Ven para coronar tu carne, pero con una corona de espinas. Eso es lo que merece la carne. Y de la carne, hermanos, de todo eso no estamos libres. Ahí sigue, latente. Así es que nuestra vida empezó con fe, es de fe. Hoy necesito fe, mañana necesito fe, porque voy a necesitar fe para provisión, fe para sanidad, mas el justo por la fe vivirá. No solo la vida de Dios se obtuvo al creer el sacrificio de Cristo, sino por medio de la fe sigo viviendo. Por medio de la fe es que yo traigo al mundo visible lo invisible. Entonces, esta ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, pero también esto se pone en operación, esta ley por fe, no es porque yo ayune. De eso les hablé yo el domingo a los de la iglesia. Y entonces ya me hago fuerte en la carne. No, la carne no puedes con ella. No puedes. Es indomable. Es como un león que está medio domesticado, pero de pronto le sale lo salvaje. Así es la carne. No te confíes. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque antes digo, cuídate del diablo. Dice el hermano Pablo Hunter, mi peor enemigo no es el diablo. Pablo Hunter es su peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. Cuando tú empiezas a pensar que tú, ay, qué chido eres. Sí, mi trapito de inmundicia. Sí, mi señora inmundicia. Señora Trapitos. ¿Usted se cree muy buena? ¿Usted cree que ya porque usted ora sobre los enfermos y se sana? Es que yo no... Aguas, hermanos. No hay nada bueno en nosotros. Solo somos vasos de barro. Lo que es de valor es lo que el Señor puso. Pero de nosotros, ¿qué? ¿No hiciste algo para tu salvación? Nada. No puedes hacer nada tampoco para agradar a Dios. Ya lo agradaste en el momento que creíste en Él. Pero ahora, entonces, ¿cómo está el asunto eso de que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción? Una de las cosas que no podrás evitar son las consecuencias del pecado. Entonces, la justicia de Dios se manifestó. Tenía que ser así, hermanos. Porque la nuestra, trapo de inmundicia. Y todo es por fe, porque el justo, por la fe, vivirá. Hebreos 11. Fíjense, rápido, ahí. Yo quiero que noten cómo habla de gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Y por la fe fue justificado, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Caín ofreció fruta y Abel un cordero? ¿Quién le dijo que un cordero? ¿Por qué? ¿Quién le dijo? Adán y Eva no sabían nada de ese rollo. ¿Cómo que un cordero?
Porque siempre esto tipifica desde estos tiempos de que hay dos linajes, los nacidos de nuevo y los no nacidos de nuevo. Y los nacidos de nuevo siempre será por fe, los dos eran iguales de malandrines. Pero uno hizo un sacrificio, derramó sangre y por fe se lo ofreció. Y el otro cortó árboles, frutas, dijo, órale, ahí está, hazte unas camochas, Señor. ¿Ven? Y vio con desagrado la ofrenda de Caín y con agrado la ofrenda de Abel. Y el envidioso aquel, religioso, ¿se fijan? ¿Qué hizo? Lo mató. Sigue sucediendo lo mismo. El religioso siempre quiere matar al nacido de nuevo. ¿Por qué? Eso tipifica la lucha de la carne con el espíritu, el bien con el mal. ¿Se fijan qué real es todo esto? Por la fe Enoc fue traspuesto. Enoc, por la fe Noé preparó su arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, habitó extranjero. Por la fe, vamos al versículo 20, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Jacob, por la fe al morir, bendijo a uno de los hijos de José. Por la fe Moisés, por la fe, celebraron la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, más el justo, por la fe. Fíjate, la fe. ¿Y de quién es la fe? Fíjate bien. O mejor la pregunta es, ¿en quién es puesta la fe? En lo que Él hizo. Entonces nada, ningún mérito es de nosotros, hermanos. Es por la fe. ¿En quién? En lo que Él hizo. En lo que Él prometió. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Tengan mucho cuidado cuando siempre a la carne te diga, no, pues yo prediqué muy bien porque pues yo soy bien picudo. Es la carne. Ay, sí. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido. Se refería a la salvación, al cambio de naturaleza. Yo no hice nada para cambiar mi naturaleza. Yo no hice nada para hacer de un quebrantahuesos a un hombre distinto. Yo no hice nada, simplemente creí lo que Él hizo por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, no cabe por ningún lugar el evangelio de obras en la vida de muchos cristianos. Sin embargo, eso es lo común. ¿Se fijan? En el cristianismo bíblico. Qué triste, ¿no? Ahora, ¿significa eso que no vamos a hacer buenas obras? Sí, porque esas Dios las preparó de antemano, como una evidencia de que somos salvos. Pero no para ganarnos el favor de Dios. Eso es para ganarnos galardones y ese es otro asunto. Bien distinto. Y por la fe, ¿y qué más digo? Dice ahí en el versículo 32, el tiempo me faltaría y también a nosotros ya se nos fue el tiempo. A ver, ¿cuánto queda ahí en el...? Porque el tiempo me faltaría. ¿Qué más digo? Y Gedeón dijo, nos quedan 10 minutos. De Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, de David, así como, y empieza ahí. Que por la fe conquistaron reinos. ¿Por qué conquistaron reinos? ¿A poco nada más creen que porque sí ya? Por la fe, creyendo en aquel que no veían. Y se sostenían como Moisés, como viendo al invisible. No lo veo, pero yo creo, ahí está. Por fe, dice, y muchos de ellos no recibieron lo prometido. No, nunca vieron al Mesías. Nosotros ya hace 2000 años que Él estuvo aquí y sigue su obra. ¿Verdad? Fluyendo, sigue su obra tan vigente como si hubiera sido ayer que resucitó Jesús. Y la prueba más palpable de esto eres tú. Si no, ¿qué estás haciendo aquí? No, el hermano que vino de Dallas, ahora el que estuvo compartiendo, estaba sorprendido. ¿Tanta gente entre semana en la mañana? Así estaba sorprendido. Dijo que tanta gente. Y a mí se me hacen bien poquitos. Lo que pasa es que a veces los cristianos, no sé, tenemos otros valores, otras cosas y entonces yo le dije, pues, es que tienen hambre, estos son como niños de hospicio. Tienen hambre
Y entonces, pues si tienen hambre, pues hay que darles de comer, ¿no? Como el niño nomás tiene hambre y grita. No, y es que, pues, y qué bueno que tengan hambre, que nunca se les acabe esa hambre, ¿verdad? Porque el día que se les acabe esa hambre, también se les acaba la otra y hasta ahí llegaron. O sea que ya, mejor cuello y ya. O sea, ya se mueren, pues. No cuello, sino ya mueren. Porque no, siempre tengan hambre de Dios. Amén. Entonces, por la fe genuina en Jesús es la única y es el único que puede salvar al pecador, pero con seguridad. No una fe falsa, porque hay fe falsa, ¿eh? Hay una fe falsa. Por ejemplo, en Santiago 2:19 dice que los demonios también creen. También creen. Pero ¿por qué no se salvan? Porque no es la fe salvadora. Es una fe de que saben, y así mucha gente está, y así gente en las iglesias. Saben, sí, Dios, ahí está, le cantan y todo, pero en realidad no le creen. Y tienen la fe de los demonios. Ay. Porque tú les dices, mira, ahora, ok, descansa, como aquella señora, pastor, ore por mi hija que anda en la droga y vamos a orar. Y luego ya, oramos y luego ya se fue. Y me llama el otro día, oiga, ya oramos, descanse. No, pero es que... Entonces digo, se entiende que si nosotros oramos por algo, entonces voy a descansar de que Él me oyó, y yo voy a descansar y mi fe me sostiene, mi fe... La fe en Él trae la promesa y yo descanso porque yo no puedo hacer nada. Otra vez, no puedo hacer nada. Pero Él sí. Yo no puedo estar donde anda, tú no puedes estar donde anda tu hija, ni tu marido. Pero Dios sí está allí, mira, al pendiente. Y tu oración empieza a traer al mundo visible lo invisible. ¿Ves? Sigue siendo de fe. ¿Están entendiendo? Sigue siendo de fe. Nada es mérito nuestro, nada. Sigue siendo de fe. Si tú tienes la oportunidad de estudiar y de, no sé, Dios acomodó algo en tu vida para que puedas estar aquí y todos los días venir, estar 3, 4 horas aquí, híjole, mira, es por gracia. Algo hizo Dios, porque vio tu corazón. Y Él acomodó todo y tus hijos acá, otros les pusieron, los encerraron, no. Pero todo es por fe. Otros les pusieron una cinta canela alrededor para que no chillara. Entonces ya serías un quebrantahuesos, ¿verdad? No, fíjense, ¿cómo sigue siendo de fe? ¿Se acuerdan de aquella mujer, aquella muchacha que tenía un espíritu de adivinación? Que decía, esos son hijos del Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Fíjate nomás, un demonio predicando. Estos son siervos del Altísimo que os predican, nos hablan del Evangelio de la Salvación. Así le dijo. Entonces, si tú predicas el Evangelio de Salvación, fíjate, si un endemoniado puede hacerlo, o sea, ¿cuál es el mérito? Es que miren, el Señor no nos deja un centímetro de oportunidad para que la carne se suba. Es que no hay mérito. Cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, seguimos siendo inútiles. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está.
Si creías que tú ya... Miren, hay algunos de ustedes que andan diciendo que en un año los vamos a ordenar de pastores. Si siguen diciendo eso, los voy a poner a pastorear marranos allá afuera. ¿Quién les ha dicho que terminar un curso de 2 años los hace pastores? Entonces, ¿por qué algunos en las misiones fueron y dijeron? Ajá, tengo un sistema de espionaje muy avanzado. Mírenme todos, no bajen la cabeza porque se evidencian. A ver, saquen la lengua. No comas paleta en la clase, niña. Está toda roja. Se evidenció de que se estaba chupando una paletina. No, hermanos, fíjense, no hay un ápice para... Fíjate cómo es la gente, pero conociendo cómo es la carne, fíjate cómo puedes defenderte. Pastor, así llegan gente. Pastor, ¿qué se siente ser pastor de una iglesia como la que tiene? Tan linda. Y están así, y te empiezan a decir, y hermano, si no conociera que la carne no lo quiere sacar la cabeza. ¿Qué se siente? No se siente usted. Le digo, no, son más problemas. Si tú tienes 50 personas, tienes 50 problemas que andan ahí. Si tienes 100 personas, tienes 100 problemas. Y muchos pastores andan, yo quiero una iglesia de 20,000. ¿En serio? ¿Por qué? ¿No será la carne? Porque a la hora que, si Dios te los diera, te suicidabas, inútil. Porque todos esos pensamientos son en la carne. Son en la carne. El tener más y crecer más debe de disminuirte en tu yo. Porque si no vas a entrar en el asunto de la carne. Y resulta con que entrar al ministerio, ejercer el ministerio, mientras menos sea en la carne, mientras cuando soy débil, no yo, entonces soy fuerte. No es como muchos carnales que piensan así, hermanos. No, hermanos, a veces yo me acuesto pensando en todos los inútiles que tengo. Y digo, ay, Señor, ¿qué les enseño? Y siempre Dios me da. Y siempre está uno preocupado, ¿qué les da en el bibi? Y órale, niño, venga para acá. Y hay que alimentar a tanto. Mira, se casa la parejita y queda embarazada y ella bien felices, ¿no? Y ponen su cuartito y su cunita y luego va a un examen y le pasa la onda esa que, ¿cómo se llama, doctor? Esa cosa, se la pasa así, entonces está el doctor y dice, ah, caray, 1, 2, 3, y está el marido ahí, ¿3 qué? Ay, oiga, felicidades, le dice, 4 qué? Y nomás se oye el zapotazo por allá, sácatela. De tal manera que luego Televisa tiene que ir ahí, órale, aprovechese y diga, oigan, pues ayúdenme, necesito pañales, necesito... Entonces, el tener más, ¿qué implica? Más trabajo, más desvelo, más cuidado. Así es que mira, hermano, ubícate, inútil. Dile a tu carne, inútil, no, ubícate. Porque la carne siempre te va a querer llevar por otro lado. Siempre. ¿Cómo andamos? Queda un minuto. Bueno. Jesucristo es la encarnación de la justicia de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Jesucristo? Señor, te damos gracias. Porque en Jesús hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos y tenemos paz.